Hoy os voy a hablar de inmunización, de inmunología, que es un tema complicado. Es un tema que cuando lo estudias pues lo sufres y a veces hay mucha confusión, pero es que cuando lo entiendes, no sé, a mí me parece uno de los temas más bonitos que hay de que se pueden estudiar, de toda la biología. Porque además hay una comunicación muy hermosa entre la parte de biología básica, ¿no? Todas las biocosas del funcionamiento del cuerpo, y cómo eso se aplica a la biomedicina y cómo la biomedicina que involucra la inmunología, en cierto modo, lo que busca es reproducir la naturaleza de un modo intencional ahí y optimizado. Que a los científicos lo de optimizar nos gusta un montón. Lo primero, eso sí, vamos a aclarar un par de cosas. Vamos a aclarar conceptos básicos de inmunología. Primero, si hablamos de inmunología, hablamos del sistema inmunitario o sistema inmunológico. No es correcto hablar de sistema inmune. Esto es aquí una cosa un poco quisquillosa, pero aquí nos gusta ser correctos. Y un poco quisquillosos, ¿qué le vamos a hacer? Otro dato importante, cuando hablamos de inmunología y de inmunización, hay que entender que ganar inmunidad es algo que va un poquito por fascículos, porque tú no ganas inmunidad en general, ganas inmunidad contra una enfermedad u otra, contra un bicho, ¿no? Un virus o bacteria u otra. ¿De acuerdo? En ese sentido va por fascículos. Es verdad que existe lo que se llama procesos de inmunización cruzada. Esto hace referencia a que si tú desarrollas una cierta inmunidad contra un virus o una bacteria, existe la posibilidad de que desarrolles en algún grado inmunidad contra virus o bacterias similares. Pero vamos, en líneas generales hay que quedarse con la idea de que, claro, pues si tú te inmunizas contra un tipo de gripe, pues eso no te va a servir contra una bacteria. Dato importante. Como dato importante también es que yo he visto durante toda la pandemia como que a veces es normal porque teníamos miedo y era una situación de mucha tensión, pero como que éramos muy binarios en temas de inmunología. Por ejemplo, ¿no? Antes de que te vacunaran y había muchísimo miedo, como es normal, y había quizás una sensación de que el cuerpo humano es completamente vulnerable, ¿no? Y ya está. Y vamos a ver que no. Os voy a explicar ahora enseguida que tenemos unos sistemas de defensa bastante buenos, bastante guays. Pero, del mismo modo, también ocurría que la gente en cuanto se vacunaba, pues un poco... No sé, yo los veía que digo, este parece que va con la seta del Super Mario por ahí, con el invulnerable todo el rato, casi para lamer barandillas. Entonces, no es tan sencillo en la inmunología. Vamos a irlo centrando y vamos a hablar de mecanismos biológicos, de tipos de células, como por ejemplo, unas células que son menos conocidas, aunque muy reconocidas en inmunología, de hecho son las más atractivas. Los linfocitos, los ligoncitos. Claro, ligan mucho, son linfocitos que ligan. No estamos desprotegidos completamente contra los bichejos, los microorganismos, ¿de acuerdo? Esto es importante. A ver, esto tiene obviamente sus límites, pero ya venimos de serie con una serie de mecanismos para protegernos. Esto se llama inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Cuando hablamos de inmunidad innata, hacemos referencia en ciencia a toda esa serie de barreras cuyo objetivo es, da igual el bicho que sea, pero aquí no entra. A nuestro cuerpo no va a entrar, o si entra, se va a jorobar y no va a proliferar. Esto incluye desde barreras físicas, como por ejemplo las capas de la piel o los... A ver, no es muy glamoroso, pero los pelillos estos de la nariz no están porque sí, sino que son una de las barreras para evitar que determinada porquería entre del cuerpo. Esto es parte de la inmunidad innata, como barreras químicas. Tenemos barreras químicas, por ejemplo, la acidez del estómago es importante, incluso, atención, yo no soy muy de irme lamiendo el sudor, no tal, pero el sudor tiene un pH un poquito ácido para impedir o dificultar el crecimiento de determinadas bacterias, o incluso en las lágrimas tenemos lisocima. La lisocima es una molécula cuya función es deteriorar algunos tipos de pared bacteriana. Todo esto son sistemas ahí de que si pillan algún bichejo, debilitarlo antes de que entre, impedir que entre. También tenemos barreras internas si entran.
como por ejemplo dos, que son los fagocitos. Los fagocitos son unas células, son las rumbas, son un poco unas rumbas, que cualquier porquerieta, pelusilla molecular que encuentran, pues se la comen en caso de duda y así queda todo más limpio. Y tenemos luego también el sistema más glamuroso, que mejor conjunta, que mejor viste de todo el sistema inmunitario, que es el sistema del complemento. El sistema del complemento son un grupete de moléculas pues, que hacen un poco lo mismo. Cualquier cosa así un poco rarunga intentan bloquear para que no genere ningún problema. Entonces, con toda la inmunidad innata, es interesante porque es un sistema de defensa que está constantemente activado y que además es inespecífico. Funciona y está activado para venga lo que venga. Esto es muy diferente del otro sistema que nos protege, que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la rockstar, lo famoso que hablamos todo el rato. Cuando hemos visto, por ejemplo, en la pandemia y se hablaba de todas las biocosas referentes a inmunización, se hacía referencia todo el rato a este tipo de inmunidad, a la inmunidad adaptativa, porque hablábamos tanto de anticuerpos, que son unas moléculas producidas por un grupo de linfocitos que son como dardos, como misiles moleculares que atacan puntos clave de los microorganismos patógenos, ¿no? De los que nos generan enfermedades. O también tenemos en la inmunidad adaptativa los linfocitos en general. Los linfocitos en general son unas células la mar de majas que cuando se activan desarrollan determinados mecanismos para protegernos. Nos da igual un poquillo, ¿no? Distintas estrategias, pero la idea es que son células que están aquí para ayudarnos, para controlar las infecciones y que tienen, además, durante toda la activación de esta parte del sistema inmunitario, se generan también lo que se llaman, y estas son muy famosas, las células de memoria. Cuando se habla en inmunología de células de memoria, o sea, no es que las otras sean olvidadizas, sino que hacemos referencia a células que una vez pasa la infección, esas células se quedan ahí agazapás, se quedan en la reserva, pero si vuelve a aparecer el bicho que las había activado inicialmente, ya están preparados, ya se la conocen, entonces se activan rápidamente. Esto nos permite que cuando nos ponemos por segunda vez enfermos con ese bicho o nos ataca, hay una respuesta mucho más fuerte y mucho más rápida y estamos mejor protegidos. Todo esto está muy guay a nivel, claro, pues de saber cosas, pero ¿qué podemos hacer aquí la humanidad para protegernos mejor? Pues hay dos procesos. Podemos mejorarnos, así a nivel de estar más protegidos contra las enfermedades, por inmunización pasiva o activa. Y ambas hacen referencia, como os vais a dar cuenta, a los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Claro, la innata pues no podemos hacer mucho y no nos podemos ir trasplantando pelillos en la nariz, ¿no? Pero con la adaptativa sí que la medicina consigue imitar ciertas cosas y de procesos naturales. Porque tanto en la inmunización activa como en la pasiva vamos a ver que se puede dar tanto en condiciones naturales como se puede reproducir o provocar artificialmente. La inmunización pasiva hace referencia a lo que sería básicamente un trasplante de anticuerpos de un sitio a otro. Ocurre de modo natural, a través de la leche materna la madre produce anticuerpos y algunos de esos anticuerpos son transferidos al bebé para darle una cierta protección. Claro, pues le da la protección de tener estos anticuerpos que están diseñados para bloquear determinadas amenazas y esto está bien. Esto en medicina también se hace, ya desde hace mucho tiempo se fabrican sueros ricos en anticuerpos contra determinadas amenazas. Uno de los más famosos es el suero antitetánico. El tétanos es una enfermedad que es mortal y uno de los motivos por los cuales es mortal es porque durante el desarrollo de la enfermedad se produce lo que se conoce como la toxina tetánica. Entonces, el suero antitetánico no es más que un conjunto de anticuerpos que están diseñados para bloquear la actividad de esta toxina y cuando se bloquea esta toxina, pues gran parte del peligro de la enfermedad desaparece. Y esto, pues dices, pues ya estoy solucionado con la inmunización esta. Pues tiene un problema y es que la inmunización pasiva solo es una parte de todos los mecanismos de inmunización y además los anticuerpos tienen fecha de caducidad. Entonces eventualmente desaparecen, con lo cual es una herramienta que sí que tiene su utilidad y da un grado de defensa, pero le falta. Por eso está la inmunización activa. La inmunización activa es
todo el proceso de inmunización que se produce cuando se activa el sistema inmunitario y activa todos los linfocitos y también se desarrollan células de memoria. Esto se puede dar tanto cuando pasas la infección de modo natural como, y aquí está mi parte favorita prácticamente de toda la biomedicina, con las vacunas. Esta es la gracia de las vacunas. Las vacunas son un proceso de inmunización activa, que lo que hace es activar de un modo intencional todo el proceso de inmunización contra un virus o una bacteria. Y las vacunas es que es un inventazo, ¿no? Conseguir toda esa activación que de modo natural se produce cuando pasas la enfermedad, pero conseguirlo sin el riesgo de pasar la enfermedad. Incluso algunas vacunas que ya ha habido científicos trabajando muchos años y ha salido bien la vacuna y todo va guay, las vacunas en muchos casos, inmunizarte a través de las vacunas, si te pones todas las dosis, puede ser incluso más eficiente que un proceso de inmunización natural. Así que a veces las biocosas, si se optimizan, salen cosas muy chulas de biomedicina. Y es que, no sé, un poco lo que os decía, a mí esta parte de la inmunología me encanta, de cómo, o sea, es una parte muy bonita, cómo juntas el conocimiento de biología básico y de algo que ocurre todo el rato en nuestro cuerpo y cómo lo puedes utilizar para ayudar a la gente, para prevenir que aparezcan enfermedades. No sé, a mí es algo que me deja sinceramente feliz, con mucha alegría, con buen sabor de boca, porque claro, hay que tener en cuenta también que en la inmunidad hay partes muy dulces, como por ejemplo la inmunidad innata está en la nata, innata.